Dios Padre, que nos ama, te damos muchísimas gracias. La verdad, éramos pecadores desde nacimiento, sin nada que ver con nuestra voluntad. Cometemos mucho pecado en todos los días de nuestra vida, pero tú viniste en nuestra vida, a nuestra vida, por medio de la palabra de la verdad, y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y esperan la santa palabra y queremos aprender el camino recto. Queremos llevar la vida cotidiana, la vida cristiana, hasta que venga el Señor. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Entonces, cada uno de nosotros, con todo su corazón, quiere vivir rectamente y correctamente ante ti, conforme a tu voluntad. Te pedimos para que cada uno de nosotros viva rectamente, y también queremos predicar tu santa palabra y la palabra de la vida eterna a nuestros queridos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. En este lugar te pedimos que todos los hermanos lleven bien la vida cristiana, sobre todo para que cada uno de nosotros pueda confirmar nuestra salvación, y queremos vivir para las almas perdidas. Hoy también queremos aprender tu buena enseñanza a través de la palabra. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Confiamos en ti todos nuestros tiempos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Primera de Pedro, capítulo 1, de versículo 18, 19. Despacio, vamos a leer juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy buenos días, hermanos. Aprendimos la palabra de Dios domingo pasado con el tema "Prepárate para venir
al encuentro de tu Dios. El día de hoy, a continuación de semana pasada, vamos a meditar misma palabra de Dios con el tema lo precioso. Por supuesto que lo precioso que está escrita en la Biblia primera y segunda de Pedro es muy diferente de lo que las personas mundanas piensan y hablan. Entonces hoy vamos a aprender y meditar la palabra de Dios con el tema lo precioso que está escrito en la Biblia primera de Pedro y segunda de Pedro. Ustedes saben muy bien acerca de apóstol Pedro, ¿no? ¿Quién es Pedro? Él era un discípulo de Jesús. Él estaba con el Señor más de 3 años. Él escuchó la palabra del Señor directamente y también él ha observado muchas cosas en Jesús. Cuando Jesús fue arrestado por los soldados de Roma, Pedro también estaba ahí. Jesús murió y resucitó. Después de la resurrección de Jesús, Jesús fue a Pedro para verlo. Como nosotros sabemos muy bien, Pedro recibió la salvación. Y él llegó a ser un anciano de la iglesia Jerusalén. Él también escribió la palabra de Dios. Él escribió la Biblia. Como leímos la Biblia primera de Pedro, la Biblia segunda de Pedro. Él escribió la Biblia por medio de la inspiración de Dios Espíritu Santo. Y él ahora está en el cielo. Él conoció muy bien, él conoce muy bien qué es lo más precioso, qué es el tesoro a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, a través de la Biblia nos enseña cuál es lo más precioso, lo más importante, lo más necesario a cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a pensar seriamente. Los que no recibieron la salvación, los incrédulos, los hombres mundanos. Para ellos, ¿qué creen que es lo precioso? Para con ellos, ¿cuál es lo más importante? Lo que pasa es que para ellos lo más precioso es el dinero. Con el dinero puede educar muy bien a sus niños. Con el dinero pueden comprar muchas cosas. Pueden comer bien, beber bien, pueden comprar muchas cosas valiosas. A ellos, lo más precioso es el dinero.
y su familia y sus niños. Pero delante de la muerte, para entrar en el mundo eterno, el dinero hace que ellos vayan al cielo o no. Delante de la muerte, para que entre en el reino de Dios, el dinero no sirve de nada. Como sabemos muy bien, nosotros nacimos como pecadores sin nada que ver con nuestra voluntad. Entonces cometemos mucho pecado, no solo con el corazón, con el pensamiento a veces, sino también con el cuerpo. Si mueren sin recibir el perdón de todos sus pecados, ni modo, ellos deben de estar de pie ante Dios con gran remordimiento. Entonces, no necesita todos. Hay que necesitar lo más precioso, que es. La Biblia dice, lo más precioso, primeramente, es la sangre de Dios. Apóstol Pedro nos enseña para todos los hombres, ¿cuál es lo más precioso? Es la sangre de Jesucristo. Por eso, a través de la Biblia, Apóstol Pedro primero nos enseña que lo más precioso es la sangre de Jesucristo. La palabra que hemos leído nos enseña así. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿el oro es precioso o no? Es precioso, muy precioso. La plata también es preciosa. Pero en comparación con la sangre de Jesús, el oro, la plata son corruptibles. Comparando la sangre de Jesucristo, el oro, la plata, diamantes, el dinero, son corruptibles. ¿Por qué dice así? Esta palabra nos enseña cuál es lo más precioso. Lo precioso debe de ser lo eterno, hermanos. ¿No es así? Lo más precioso, sin falta, debe de ser lo eterno. La sangre de Jesús hace que nosotros podamos entrar en el reino de Dios confiadamente. Cada uno de nosotros valientemente puede entrar en el reino de Dios. Puede pasar el juicio de Dios. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. En esta palabra, vosotros sois los que recibieron la salvación. Nuevamente yo les leo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a pensar juntos. En esta palabra, vosotros, ¿a quién se refiere? Vosotros sois los que recibieron la salvación. Ellos creyeron en Jesucristo, la sangre de Señor. Son salvos, son cristianos salvos. Ellos son los que nacieron de nuevo a través de la sangre de Cristo. Con el corazón, ellos ya han experimentado la sangre de Cristo. Vamos a ver la Biblia, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 23. Primera de Pedro 1, versículo 23. Yo les leo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Media parte dice así: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiere decir que ni modo, sin falta, cualquier hombre debe de nacer de nuevo por medio de la palabra, especialmente en el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio significa la palabra que testifica la sangre de Jesús. Esto se llama el Evangelio. Así que versículo 25 dice así, leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por medio de esta palabra podemos conocer apóstol Pedro predicaba la palabra de Dios y el Evangelio muchas veces con todo su corazón, fuertemente. Así que a través de él, con el paso del tiempo, muchos hombres recibieron la salvación y edificaron por medio de ellos la iglesia. Por eso a través de esta palabra nos enseña lo más importante, lo más precioso para entrar en el reino de Dios, para obtener la vida eterna, es la sangre de Jesucristo. Pero lamentablemente, hermanos, sinceramente, nosotros, no solo nosotros, muchos hombres aprenden la Biblia y ellos han escuchado el Evangelio, pero algunos hombres, perdón hermanos, no me tomen a mal por favor, muchos hombres, aunque muchos hombres se congregan en la iglesia católica, por eso ellos aprenden la palabra de Dios. Ellos han escuchado el Evangelio, pero muchas personas no pueden entender ni darse cuenta el valor de la sangre de Jesucristo. Dios cumplió la eterna redención con la sangre de Jesucristo, pero muchas personas, aun siendo los creyentes,
católicos, los congregantes en la iglesia, no conocen exactamente, no creen en la sangre de Cristo bíblicamente. Por eso la Biblia nos dice así. Hebreos 10, 26 y 27, hermanos. Despacio, vamos a leer juntos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice así. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Letra roja dice así. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué creen que esta palabra? ¿De qué habla? Esta palabra se refiere que es que ya escucharon la palabra de Dios y aprendieron el Evangelio. Así que dice así, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero ellos no creen en Jesús. No se dieron cuenta el valor de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Voluntariamente. Voluntariamente significa con intención, hermanos. Aunque escucharon la palabra de Dios, a pesar de que escucharan el Evangelio, ellos sí pecaremos voluntariamente. Si no creen en la sangre de Cristo con intención, intencionalmente, ¿qué va a pasar para con ellos? ¿Qué va a pasar? Ellos van a ser destruidos. Ellos van a ir al infierno. Así que última parte, versículo 26 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta palabra es que ellos van a ir al infierno. Hermanos, no sé si ustedes sepan, la Biblia es el libro, hermanos. La Biblia es el libro que habla de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús representa el amor y la gracia de Dios. Entonces, cuando escuchen la palabra y el Evangelio, el seminario de la Biblia, Dios Espíritu Santo hace que los oyentes puedan entender la verdad, puedan recibir el perdón de todos sus pecados, puedan obtener la vida eterna. Esto es la obra de Espíritu Santo, hermanos. Entonces la Biblia dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo hace que, escuchando la palabra, ellos puedan entender la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. La paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión.
¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho el hombre y vino al mundo? Murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Se derramó su sangre por mi pecado, por sus pecados. Entonces la sangre de Cristo representa al amor, la gracia de Dios. Dios Espíritu Santo testifica esa verdad, ese hecho. Versículo 29, leamos juntos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al Espíritu de gracia. Lamentablemente, no solo nuestro tiempo, sino también en la época de Pedro, tristemente en aquel tiempo, también en la Biblia, en la iglesia había falsos profetas. En la iglesia había falsos hermanos. Ellos insistieron así. No pueden ir al cielo solo con la sangre de Cristo, sino necesita el conocimiento especial. Ellos insistieron así. No pueden ir al cielo con la sangre de Jesús. Necesita el conocimiento especial. Conforme a la Biblia es mentira. Pero ellos insistieron así. Para con ellos, apóstol Pablo dice, ustedes son herejías destructoras. Ustedes son herejías destructoras. Vamos a ver la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Vamos a leer juntos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducción encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nuevamente yo voy a leer esta palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. En esta palabra vosotros, la iglesia. Vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tal como dice esta palabra, en la iglesia, algunos falsos profetas, algunos falsos maestros, algunos falsos hermanos insistieron así.
no pueden ir al cielo con la sangre de Jesús. Necesita el conocimiento especial, el conocimiento espiritual. Claramente esta palabra es la mentira. Es falsa doctrina, falsa enseña. Pero ellos insistieron así. Ellos, ¿qué habrá pasado para con ellos? Ellos van a ir al infierno. Por eso, versículo 17, para con ellos, la Biblia dice así. Versículo 17 de capítulo 2, hermanos, leamos juntos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos profetas, maestros y hermanos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí, ¿a qué se refiere? El infierno. El infierno, hermanos. Por eso hay que acordarse que los que niegan la sangre de Jesús van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque lo más precioso es la sangre de Cristo. La única manera de recibir el perdón de todos sus pecados, la sangre del Señor. Por eso en la Biblia la palabra sangre está escrita más de 700 veces. En la Biblia la sangre está escrita más de 700 veces. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos enseña, nos testifica acerca de la sangre de Cristo. Entonces, Martín Lutero, ¿quién era? Él cumplió reforma religiosa. Él dio así. Si exprime el Antiguo Testamento, sale la sangre de los animales. Si exprimen el Nuevo Testamento, sale la sangre de ¿quién? La sangre de Jesús. Como yo les dije, la Biblia es el libro que testifica, enseña sobre la sangre de Jesucristo. Entonces, a través de el seminario de la Biblia, por medio del retiro, a través de aprender la Biblia, hay que pensar y meditar acerca de la sangre de Jesucristo, hermanos. Por eso apóstol Pablo nos enseña la sangre de Jesús es la más preciosa. Es el tesoro más importante. Nosotros somos salvos. Nosotros pensamos que lo más precioso es la sangre de Cristo. Ellos, los cristianos salvos, los que creen en la sangre de Jesús, ellos pueden vencer el mundo que está lleno de pecado, hermanos. En su corazón hay sangre de Cristo.
tiene la fe hacia la sangre del Señor, si es así, en su corazón hay paz, hay tranquilidad, hay felicidad. Con esta alegría, el gozo, puede vencer al mundo que está lleno de pecado y entrar en el reino de Dios. Así que la Biblia primera de Juan dice así. Aun siendo poco larga, vamos a leer juntos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hermanos, en esta palabra hay palabra agua. En esta palabra se puede decir que el agua representa a la palabra de Dios. En esta palabra, el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios testifica, predica la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, cuando escuchen la palabra, hace que podamos entender, darnos cuenta el valor, la sangre de Jesucristo. Entonces, versículo 8 dice así: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, dice. Quiere decir que la sangre de Jesús estaba escrita en el corazón de Pedro. Él era el que tenía lo más precioso. Pedro era el que tenía el tesoro más precioso, más importante, lo eterno. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros hay que reflexionar sobre nuestro corazón. Verdaderamente, en mi corazón, la sangre de Jesús está escrita. La verdad, cuando circula la sangre, se puede decir que está vivo. En la Biblia circula la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia es el libro vivo. La iglesia también, hermanos. Cuando la iglesia predique el evangelio exactamente, la palabra de Dios correctamente, esta iglesia está viva. Cada uno de nosotros también. Diariamente, cuando puedan meditar la sangre del Señor, cuando conozcan
el significado de la sangre del Señor, Él está vivo, espiritualmente. Así que vamos a pensar profundamente, hermanos, acerca de la sangre de Cristo. El Señor murió por nosotros. Se derramó por nosotros su sangre preciosa. Por eso los cristianos salvos, los que creen en la sangre del Señor, pueden vencer al mundo. No solo esto, pueden vencer a Satanás. Entonces la Biblia, Apocalipsis 12, 10 y 11, pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tal como dice esta palabra, por medio de esta palabra podemos conocer suficientemente acerca de el valor de la sangre de Cristo. Para decirles de otra manera, los cristianos salvos pueden vencer a Satanás. ¿Con qué? Con la verdad, con el evangelio, con la salvación, con la sangre del Señor. En el versículo 10, media parte dice así: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En esta palabra, el acusador, ¿a quién se refiere? Diablo, o sea, Satanás. Satanás también tiene poder, tiene la capacidad de hacer el milagro. ¿Quién puede vencer a Satanás? Nadie. Pero los que creen en la sangre del Señor, los que recibieron la salvación, pueden vencer a Satanás. Por lo cual, versículo 11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cordero a quién se refiere? Nuestro Señor es Cristo. Así que la Biblia, San Juan 1:29, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Por eso, no es demasiado repetir la importancia de la sangre de Cristo. Hermanos, es verdad. No hay ninguna cosa más importante que la sangre de Jesucristo. A mí, a ustedes. Lo que pasa es que Jesús es Dios. Quiere decir que la sangre de Dios se derramó. Vamos a pensar, hermanos. La sangre de Dios ya se derramó. Si es así, hay pecado que no se cubrió con ella.
todos pecados fueron cubiertos por medio de la sangre de Jesucristo. Y también apóstol Pedro nos enseña, Jesús mismo es el tesoro más precioso. Jesucristo mismo es lo más precioso. Así que la Biblia primera de Pedro, capítulo 2, dice así. Leamos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En esta palabra, en el versículo 4 dice así, acercándoos a él. Él es de Jesús. Y también versículo 5, vosotros también. En esta palabra vosotros significan los cristianos salvos. Dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quiere decir que Jesús es como piedra viva, piedra escogida, piedra preciosa. Como yo les dije, los incrédulos, todos los hombres van a morir algún día, sin falta. Pero después de la muerte hay dos tipos de los hombres. Uno es los incrédulos, otro, los que recibieron la salvación. Los que no recibieron la salvación, ellos van a pasar la muerte con gran remordimiento y van a recibir el juicio del pecado y van al infierno. Pero los cristianos salvos, ellos ya recibieron el perdón de todos sus pecados. Entonces, ellos pueden entrar en el reino de Dios valientemente. No tienen remordimiento. Así que la Biblia, versículo 6 dice así, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Letra roja, leamos juntos. Y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Jesús es el tesoro más precioso, más importante para los cristianos salvos. Domingo pasado yo les di un cuento, un doctor soberbio subió al lancha. Él
sabía sobre filosofía, astronomía, geología y las cosas mundanas. Pero un lemador, él era insignificante, él no tenía ciencia, él no pudo aprender las cosas mundanas. Entonces este doctor soberbio menospreció a él. Pero cuando vino tempestad, de repente, la filosofía, astronomía y geología que este doctor tenía, ¿sirve o no sirve? No sirve nada. Pero el remador, él conoció la manera de nadar. Él pudo sobrevivir. ¿Qué creen que es lo más precioso? ¿Qué creen que es lo más importante, hermanos? Considerando el mundo eterno, desde eternidad hasta la eternidad, ¿cuál es lo más precioso? ¿Cuál es lo más importante? Hay que pensar profundamente. Hay que pensar seriamente, hermanos. Así que a pesar de que no tengan todas las cosas, si ustedes tienen la fe verdadera hacia Jesucristo, es el éxito. Tiene éxito, hermanos. Aunque pierde todas las cosas, tiene que ganar Jesús. En Él hay todas las cosas. Hay salvación en Jesucristo. Hay sabiduría en el Señor. La vida eterna está en el Señor. Apóstol Pablo sabía muy bien, conoció muy bien este hecho, esta verdad. Así que apóstol Pablo, él quería echar todas sus cosas. ¿Para qué? Para ganar Jesucristo. Entonces la Biblia, Filipenses capítulo 3 dice así, leamos juntos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 8 y 9, nuevamente yo les leo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
¿Por qué apóstol Pablo nos dice así? ¿Por qué esta palabra está escrita en la Biblia? Ciertamente, verdaderamente apóstol Pablo vivía como esto. Apóstol Pablo vivía, llevaba la vida cristiana, la vida cotidiana, como esto. Apóstol Pablo se dio cuenta. Él conoció exactamente todas las cosas están en Jesucristo. Quiere decir que apóstol Pablo es el ser más inteligente, el ser más sabio. No sé si nosotros sepamos, en Cristo Jesús hay todas las cosas. Hay salvación en Jesús. Hay vida eterna en Jesucristo. Hay felicidad en Él. Hay alegría espiritual, hay gozo también en Jesucristo. Al contrario, los israelitas, ellos son el pueblo de Dios, pero ellos no recibieron al Señor. Ellos echaron a Salvador con intención. Ellos lo mataron. Pero Jesucristo, después de la muerte, resucitó. Y el Señor llegó a ser el único Salvador. Y también Jesucristo llegó a ser cabeza de ángulo. ¿De dónde? De la iglesia. Los israelitas mataron a Jesucristo. Así que murió, pero resucitó y llegó a ser el único Salvador. Y llegó a ser la cabeza de ángulo de la iglesia. Por eso la Biblia, Hechos capítulo 4, vamos a ver. Hechos Hechos 4, de versículo 10 a 12. Hechos capítulo 4, de versículo 10 a 12. Yo voy a leer de versículo 10 de capítulo 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. 11 y 12, despacio, leamos juntos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el versículo
11 dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Claramente la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación del pecado del infierno. Si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Por eso, hasta que muera, si no quiere creer en Jesús, nuestro Señor llegó a ser para ellos como la piedra del enemigo. Para con los incrédulos, para con los que se burlan del Señor, para ellos Jesús llega a ser la piedra del enemigo. Entonces, cuando sea la segunda venida de Jesús, los incrédulos van a ser destruidos. La Biblia dice. Lucas 20, leamos juntos. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí dice, versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que pasa es que esta palabra habla de la segunda venida de Jesús. Verdaderamente, Jesús es el ser más precioso a cada uno de nosotros. Él murió. Él derramó la lágrima por nosotros. Por eso, hermanos, mientras vivamos en este mundo, cada uno de nosotros tiene que tratar de ganar a Jesús por medio de la Biblia, hermanos. Cada uno de nosotros es necesario que trate de ganar a Jesús. Como yo les dije, apóstol Pablo quería echar todas sus cosas para ganar a Jesús. Para decirles de otra manera, él quería vender todas sus cosas para comprar a Jesús, para comprar la verdad. Entonces se puede decir que apóstol Pablo era un vendedor espiritual. Lo que pasa es que cada uno de nosotros también, hermanos, ¿qué creen que es la vida? ¿Qué les parece? ¿Qué es su vida? Nuestra vida es un negocio, hermanos.
Cualquier hombre vende su tiempo, su trabajo, su material, su corazón y comprando algo. Ahora nosotros estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro trabajo para ganar, para comprar la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la verdad, la buena enseñanza, la enseñanza del Señor, la manera de vivir correctamente. Ahora estamos comprando, hermanos, vendiendo nuestro tiempo, nuestro material, nuestro corazón. Cada uno de nosotros es un vendedor. Nuestra vida es un negocio. Hay que vivir sabiamente, hermanos. Nosotros tenemos que vender nuestra vida a Dios. Y tenemos que comprar Jesús, la verdad, la manera de vivir correctamente. La Biblia nos enseña. Entonces la Biblia, San Mateo 13, dice así. Despacio, leamos juntos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, que y vendió todo lo que tenía y lo compró. La palabra de Jesús. Esta palabra es la del Señor. ¿Por qué dice así? Porque Cristo nos enseña así. Cada uno de nosotros es que debe de hacer así, hermanos. Por medio de esta palabra, la voluntad del Señor para cada uno de nosotros es que haga vivir como esto. En esta palabra, una perla preciosa, una piedra preciosa, una perla preciosa. ¿A qué se refiere? En esta palabra, una perla preciosa es Jesús, es la verdad, es la salvación, es el cielo. Génesis 1, 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen. San Juan 4, 24, Dios es espíritu. Entonces cada uno de nosotros tiene el espíritu que es la imagen de Dios. Así como Dios es eterno, cada uno de nosotros que tiene el espíritu es eterno. Tenemos destino eterno. Hay que pensar cuál es más precioso. La Biblia dice, una perla preciosa. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió parte, no, todo lo que tenía y la compró. Quiere decir que cada uno de nosotros debe de vivir, hacer así. Cada uno de nosotros tiene que comprar la verdad. El Evangelio, la gracia, el amor de Dios, vendiendo nuestro tiempo. Estamos vendiendo.
No solo nuestro tiempo, hermanos, nuestro trabajo, nuestro corazón y nuestro material, hasta nuestra vida. ¿Qué les parece? Proverbios capítulo 23, vamos a ver. Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 23. Versículo 23, leamos juntos. Compra la verdad y no la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Quiere decir que compra la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, que está escrita en la Biblia. Como nosotros sabemos muy bien, al ver la Biblia, hay algunos hombres necios. Esaú. De hecho, él tenía la primogenitura. Él podía haber recibido la bendición de Dios primero. Pero él vendió la bendición de Dios, la primogenitura. Y compró, ¿qué? Un plato de guisado. Para comer una comida, él vendió la bendición de Dios. Judas Iscariote, él vendió a Jesús. Lo que pasa es que él vendió su espíritu, su alma. Y él ganó, ¿qué? 30 piezas de plata. Se fue al infierno. Nosotros no tenemos que ser como ellos. En nuestro tiempo, en la actualidad, muchas personas están vendiendo su tiempo, su corazón, todas sus cosas. ¿Para qué? Para ganar materiales, para cometer pecado. Vendiendo su corazón, vendiendo su tiempo, vendiendo su vida, ellos quieren disfrutar el pecado. Somos vendedores, hermanos. Hay que comprar lo más precioso. Hay que comprar el tesoro. Tiene el valor eterno. Incluso algunos pastores, ellos venden la palabra de Dios para ganar su ganancia. Entonces la Biblia, San Mateo 7, dice así, leamos juntos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. Cada uno de nosotros, ojalá que cada uno sea buen vendedor. Vamos a ser buen vendedor, hermanos, delante de Dios. Y también la Biblia nos enseña, la promesa de Dios es lo más preciosa, la más preciosa. Segunda de Pedro 1, 13 y 4, pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos despacio. Como todas las cosas que pertenecen a la verdad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es la promesa de Dios, es la más preciosa. Ellas, las promesas de Dios, están escritas en la Biblia. ¿Qué es el contenido principal en el Antiguo Testamento? En el futuro, Dios nos va a enviar el Salvador, Jesucristo. Esto es la promesa de Dios. Al fin, Dios cumplió esta promesa. Y también Dios prometió que iba a enviar el Espíritu Santo. ¿A quién? A los que iban a recibir la salvación. Esta palabra también se cumplió. En nuestro tiempo, Dios nos prometió acerca de la iglesia. La Biblia dice que Dios nos prometió todas las cosas de poder llevar bien la vida cristiana por medio de la Biblia. Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Por eso versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de la iglesia, Dios Espíritu Santo hace la buena obra en la iglesia verdadera. Por eso dice así: Dios nos permite las cosas que los cristianos salvos pueden llevar la vida cristiana. Sin falta nos permite a través de la iglesia. ¿Qué tan hermosa es la promesa de Dios? Jesucristo, la salvación y el Espíritu Santo son las preciosas, son promesas de Dios. El cielo también, hermanos. El cielo es una promesa de Dios a cada quien. Vamos a ver la Biblia, segunda de Pedro
capítulo 3, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, 12 y 13. Esta palabra también una promesa de Dios. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. 12 y 13, leamos juntos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el versículo 13 dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, el cielo, el reino de Dios, es la promesa para con los cristianos salvos. Hoy, hermanos, hemos aprendido acerca de lo más precioso. Entonces, cada uno de nosotros es necesario que creamos en las promesas de Dios, o sea, lo más precioso. ¿Es necesario o no? Sí, es necesario, hermanos. Por eso la Biblia dice, la fe hacia para con Dios es también lo precioso, preciosa. Nuestra fe hacia Dios es más preciosa, hermanos. Por eso la fe es muy importante. Mire, aquí, segunda de Pedro 1 y 2 dice así, leamos juntos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 dice así: Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. En esta palabra, la justicia significa el trabajo que Jesucristo hizo. Esto es la justicia, hermano. La muerte del Señor. Jesús predicaba la verdad. Al fin murió. Esto es la justicia de Dios. Es la buena obra de Dios, o sea, la salvación. Vamos a pensar seriamente, hermanos. En este mundo hay muchas personas, pero seriamente, ¿cuántas personas creen en Jesús bíblicamente y correctamente y detalladamente? ¿Cuántas personas? La Biblia San Mateo 7, San Lucas capítulo 13, son pocos. Son pocas personas. Solo ellos tienen la fe verdadera, que está escrita en la Biblia, conforme la voluntad de Dios. Entonces la Biblia segunda de Tesalonicenses
dice, no es de todos la fe. No es de todos la fe. Para decirles de otra manera, los que tienen la fe verdadera son pocos. Son pocos, hermanos. A partir de mañana tendremos seminario de la Biblia, hermanos. ¿Qué creen que es el seminario de la Biblia? Por medio de ese seminario podemos aprender, podemos conocer todo contenido importante de la Biblia, hermanos. Por medio del seminario de la Biblia puede aprender y pueden darse cuenta la creación, la historia de humanidad, quién soy yo y nuestro destino eterno. Y podemos conocer la manera de recibir la salvación, la manera de ir al cielo. Así que nosotros es necesario que asistamos al seminario. ¿Para qué? Para obtener lo más precioso. Por eso la Biblia dice, la fe que nosotros tenemos es como oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los que tienen la fe verdadera, los que tienen la fe firme, ellos pueden ir al cielo. Ellos pueden pasar, ellos pueden aguantar la aflicción. Ellos pueden conocer y ver las cosas que sucederán en el futuro. Están escritas en la Biblia. Y los que tienen la fe verdadera, ellos pueden conocer a dónde debe de invertir su vida, su tiempo, su corazón, su material. Ellos saben, ellos conocen a dónde tienen que invertir. Si no es así, ni modo, pueden vivir como los que van a ir al infierno. Ni modo, hermanos. Hay un relato. Había un hombre en África. Ese africano, un día encuentró una joya cruda. Era muy cara. Tiene muy valor, pero él no sabía. Pero él intercambió con un juguete para su niño. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué él hizo así? No sabía. No tiene la fe acerca de joya cruda. A cada uno de nosotros, ¿qué es lo más precioso? ¿Qué es lo más importante? Nosotros vamos a edificar nuestra fe sobre la fe, que es como la más preciosa, hermanos. Segunda de Pedro 1,
de versículo 5 a 7, apóstol Pedro nos enseña así. Vamos a leer juntos. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Acerca de esta palabra, otra ocasión, vamos a aprender esta palabra. Lo que pasa es que Dios Espíritu Santo, no solo Dios, sino también Satanás, están tras nosotros. Por eso Dios hace que nosotros tengamos lo más precioso a través de la iglesia. Al contrario, Satanás y los demonios quieren que no aprendamos la Biblia, no asistamos a la reunión, a la comunión. Hay batalla espiritual tras nosotros, hermanos. Por eso, entre semana vamos a luchar en la batalla espiritual a través del seminario Biblia. Cada uno de nosotros, sin falta, es necesario que asista al seminario para confirmar nuestra salvación. Y vamos a invitar a nuestros queridos, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Ellos también deben de recibir el perdón de todos sus pecados delante de Dios. Y también ellos vayan al cielo. Por eso, por favor, oren, por favor, por mí y por cada uno de nosotros. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Hoy hemos aprendido tu palabra con el tema lo precioso. Tú nos enseñaste acerca de lo más importante y lo más precioso. Cada uno de nosotros quiere llevar nuestra vida conforme a tu santa voluntad, pero somos débiles, somos frailes, a veces somos necios. Entonces te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Te pedimos tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros para caminar al camino de la verdad. Especialmente desde mañana tendremos un seminario de la Biblia. Esperamos que muchas personas escuchen tu palabra, entiendan la verdad y reciban la salvación a través de tu santa palabra. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.